Las teorías evolutivas sitúan el surgimiento del Homo sapiens hace aproximadamente 350.000 años. Los fósiles más antiguos se encuentran en Jebel Irhoud, al noreste de África. En nuestro continente se cree que la presencia humana tiene aproximadamente 40.000 años, y existen diferentes teorías al respecto. Desde que llegó la noticia del Nuevo Mundo, Europa intentó explicar cuándo y cómo se propagó la humanidad en América. Primeramente, pensadores como Benito Arias Montano basaron sus ideas en historias bíblicas, y se creyó que los habitantes eran descendientes directos de Noé. Sin embargo, en 1590, el castellano José da Costa refuta estas teorías bíblicas, conjeturando que el nuevo continente pudo haber sido poblado desde el norte por inmigrantes provenientes de Asia. Hoy esta teoría nos puede parecer muy obvia cuando observamos el globo terráqueo, pero en aquel momento el conocimiento geográfico era limitado, por lo que Acosta estaba bastante avanzado para su época. Casi 2 siglos después, el explorador ruso Vitus Johansen Bering registró con detalle la cercanía de ambos continentes por el norte, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Bering. Con la llegada de la Ilustración y la ciencia moderna, la teoría del origen asiático tomó mucha más relevancia, siendo Alex Ildrica uno de los antropólogos más reconocidos por estudiar esta hipótesis. Él plantea que al final de la última era glacial pudo haber existido una capa de hielo que cubría el estrecho de ambos continentes, creando así una ruta para las olas migratorias provenientes del este asiático. Aunque aún se disputan fechas, la teoría más aceptada es el origen asiático, por ser esta la que más fundamentos científicos tiene. Una de las bases científicas más significativas que tenemos para esta teoría se la debemos al gran científico venezolano Charles Brewer Carías. En sus 31 viajes a Guayana y Amazonas, se dedicó a estudiar la forma de los dientes incisivos de origen mongol, conocidos como incisivos en forma de pala de carbonero, demostrando así la similitud genética entre las etnias de Mongolia y Siberia con las tribus más aisladas de Sudamérica, como lo son las tribus Yecuana y Yanomami. La teoría del origen autóctono fue presentada por el paleontólogo argentino Florentino Meguino en 1880. En su obra La antigüedad del hombre de la plata, plantea que el Homo sapiens evolucionó de manera independiente y aislada en 3 ramas diferentes: el cáucaso mongoloide, el africano australoide y el americanoide. Conjeturó que la población en América se desarrolló en el sur y emigró hacia el norte, entrando en contacto con las oleadas migratorias posteriores. Esta teoría se extendió gracias al trabajo del etnólogo Arthur Ponsnansky en su obra Tiahuanacu, cuna del hombre americano. En ella propuso que toda la humanidad se originó en la cordillera de los Andes. También existe la teoría del origen africano. La arqueóloga brasileña Nide Guidon publicó un artículo en la revista Nature afirmando haber conseguido manifestaciones culturales en la cueva Pedra Furada, con una antigüedad de más de 32.000 años. Debido a la similitud con expresiones artísticas africanas, ella plantea que la navegación en la prehistoria pudo haber sido mucho más avanzada de lo que hoy pensamos, y es posible que los primeros habitantes llegaron desde África cruzando el Océano Atlántico. Por su parte, el etnólogo Paul Rivet plantea la teoría del origen múltiple. Para su hipótesis se basa en rasgos físicos, datos culturales y coincidencias lingüísticas, afirmando que el continente fue poblado por varias oleadas migratorias, las cuales agrupó en 3 diferentes orígenes: el mongoloide, el melanesio y el malayo-polinesio. Por último tenemos la teoría del origen australiano. Presentada por Antonio Méndez Correa en 1928, esta plantea que los primeros habitantes emigraron desde Australia hasta la Patagonia, en diferentes oleadas bordeando el continente antártico. El territorio que hoy conocemos como Venezuela ha sido desde tiempos remotos un punto de encuentro entre culturas de diferentes orígenes. Los primeros trabajos arqueológicos en Venezuela fueron realizados por el científico venezolano Vicente Marcano en 1877. En 1903, el doctor Alfredo Yan continuó estas excavaciones y confirma la extensa variedad de culturas que han habitado en nuestro territorio. Los restos más antiguos de presencia humana se encontraron al oeste del país, en la localidad de Taima, en el estado Falcón. Los arqueólogos Irving Rose y José María Cruz descubrieron herramientas, indumentaria y demás artefactos derivados de la caza de mastodontes, con una antigüedad de más de 13.000 años. Las teorías migratorias en Venezuela varían dependiendo de cuál sea la fuente de información. Los registros que tenemos en la actualidad corresponden a los testimonios recogidos durante la conquista, principalmente por tribus pertenecientes a la etnia arawak. En general se cree que existieron 2 grandes movimientos migratorios:
tribus arawak por el norte y tribus caribe por el sur. En 1943, los arqueólogos Cornelius Osgood y George T. Howard presentaron al mundo la teoría de la H, que plantea dos grandes ejes migratorios, del norte al sur y migraciones cruzadas de oriente a occidente, siendo Venezuela el punto de convergencia de estos movimientos migratorios. Esta teoría fue difundida y esquematizada por el fundador del Museo de Ciencias de Caracas, Walter Dupuy. Asimismo, antropólogos como Helen K. Hudson, Alfred Kidder II, Mary Babur Kidder, Wendell Bennett, Iradia Vargas Arenas, Erika Wagner, Anjet Anfak y María Magdalena McCovac dedicaron su vida a excavar y a estudiar en diferentes localidades del territorio venezolano, lo cual sentó las bases para poder generalizar 4 periodos culturales. Del 13.000 al 5.000 a.C. se conoce como los cazadores antiguos. Este periodo se caracteriza por la predominante caza de megafauna. El estilo de vida era nómada, por lo que se encuentran restos de este periodo en todo el territorio. Los restos más significativos se consiguieron en el complejo El Jobo en el estado Falcón. Se encontraron complejos arcaicos no cerámicos como armas de caza e indumentaria. Del 5000 al 1100 a.C. conseguimos a los cazadores recolectores. Estos grupos se dedicaban a explotar la abundante fauna acuática y terrestre. A su vez, recolectaban recursos silvestres como semillas, frutas y raíces. Contaban con una densidad de población baja, agrupándose en pequeñas familias. En este periodo comienza la aparición de la alfarería y la agricultura. También se refleja la similitud de técnicas de cerámica con habitantes de otras regiones del Cono Sur y del Centro de América, confirmando la mezcla cultural que se gestó en este periodo. Del 1100 a.C. al 300 después de Cristo se desarrolla el modo de vida aldeano. Este periodo se caracteriza por el gran avance en la agricultura, como el cultivo de la yuca y el maíz, transformándose así en culturas sedentarias. José María Krunz calificó este periodo como el más evolutivo de todos, debido a la variedad de estilos, algunos relacionados entre sí y otros aparentemente aislados. A los grupos humanos de este periodo se les denomina genéricamente con el término barracoides, por ser predominantes en el área del Bajo Orinoco. Del 300 al 1500 después de Cristo se denomina cacicazgos. El término cacique tiene su origen en muchos dialectos de la familia arawak, lo cual fue acuñado de manera genérica por los conquistadores para designar a líderes de cualquier grupo étnico. Aunque existieron muchas formas de gobierno en la era prehispánica, el cacicazgo teocrático fue uno de los más predominantes. Un tipo de monarquía hereditaria en la cual la figura del cacique tomaba las decisiones de su tribu, en conjunto con el chamán o guía espiritual. Hacia el año 800 después de Cristo, los grupos barracoides fueron desplazados por otros que llegaron desde el Orinoco Medio, portando la tradición arauquinoide. Como resultado de esta interacción sociocultural, se originó la cultura valencioide. Con la llegada de los conquistadores, la vida y las costumbres de los aborígenes en nuestro territorio cambiará radicalmente. Algunos verán en los europeos la salvación que necesitaban en contra de grupos aborígenes esclavistas, mientras que otros lucharán ferozmente para mantener sus tierras. Muchos se convertirán al catolicismo buscando una mejor manera de ver el mundo, mientras que otros serán obligados a hacerlo por medio de la esclavitud. El venezolano moderno es el resultado de esta profunda y complicada mezcla cultural, que ha sufrido innumerables cambios a lo largo de su historia.